conectando. Aquí estamos, Sergio. ¿Cómo estás, hombre? Feliz año. Feliz año, Alejo. Se Qué acabó. alegría estar Oh, con pues, vos. Qué alegría volver a hombre, arrancar. Qué maravilla. es una maravilla volvernos a encontrar y qué rico poder empezar a darnos cuenta de que seguimos compartiendo estos conocimientos, de que seguimos encontrándonos con historias, con miles de sueños, expectativas y qué rico contar con gente como tú aquí en estos encuentros, en estas tertulias, como yo las llamo, porque yo creo que esto finalmente termina siendo eso, una tertulia en la que compartimos. ¿Cómo va tu vida, hombre, Sergio? Va muy bien, gracias también a ti, porque tú has estado muy cerquita a la vida mía, a esos timonazos a los que yo invito a la gente, me incluyo. Entonces, cuando yo he dado esos timonazos, te he ido a consultar. Muy bien, estamos muy bien. Me van confirmando también, tú me vas confirmando cómo se escucha, si se escucha bien, y si no, para que hagamos algún experimento aquí en el Yo celular. ¿Me escuchas bien hasta te ahí? escucho bien, un poquito con eco, pero pienso que perfectamente comprensible el lenguaje y el audio está más o menos bien. ¿Sí? Perfecto. Hay unas situaciones que tú planteas muy interesantes, claro, esto es a partir de testimonios de vida, conversatorio, anecdótico, porque ese es el día a día, es simplemente caer en cuenta que nosotros nos acordemos de que el día a día nos está dando información permanentemente y esa es la que nosotros tenemos que valorar, se llama experiencia. La tienes tú, la hemos tenido todos, la hemos visto en parte ajena, entonces ¿cómo la capitalizamos para que hablemos de eso tan interesante que me planteaste? Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Decíamos en el título, Sergio, la fama y nos preguntábamos si era realmente una ganancia o una pérdida. Yo creo que lo primero sería empezar por definir, bueno, ¿y qué es eso de la fama? Porque muchas veces confundimos fama y reconocimiento. ¿Qué le decimos a la gente con esto? ¿Cómo encontrar esa diferencia que me parece muy significativa y además que nos va a permitir hilar esta conversación hoy? Qué rico, y empecemos por eso, resignificar. Tan rico y sabes que soy enamorado de resignificar conceptos, costumbres, palabras, decires, porque a veces los mencionamos o acudimos a ellos muy a la ligera. Entonces, lo primero es que la gente, normalmente nosotros, tenemos a priori la idea de que la fama es aquello de que nos admiren por algo, de que nos sigan por algo, de que hablen de nosotros por algo. Hable. Está bien, ¿cierto? Ese es como que el exitoso, y atención a eso, el exitoso es un famoso y que para yo sacarla del estadio y poder decir que mi vida ha sido exitosa, o tú, mamá, papá, para tú hay veces decir que tu hijo es exitoso, entonces no, que sea famoso. Eso era como una idea que teníamos anteriormente de ese tema de la fama, no, eso hay que resignificarlo bastante. Entonces la pregunta es muy oportuna, Alejo. Fama es ruido, estruendo, escándalo, porque yo tengo conocidos y tú también que han sido famosos pero por lo malo. Entonces, volvamos a decir, ¿qué queremos? Queremos ser famosos pero por lo bueno. ¿Y qué es fama? Es lo que tenemos que reconducir. Distinguidos por lo virtuoso. Es lo que tenemos que llegar a ser. Qué bien, qué bien. Y reconocimiento entonces es el producto de aquello que nosotros casi que necesitamos para retroalimentarnos y para poder entonces de alguna manera obtener como ecos de nuestra propia imagen, de nuestro propio ser. Claro, y hay una cosa bien interesante. Ya voy a hacer el cambio que te había dicho para responderte esta pregunta. Miremoslo. Sí. Del reconocimiento, dale que me gusta, espérate. Vuelvo al sistema de audio que tenía en un segundo. ¿Ah? Estoy tratando de evitar el eco lo más posible, listo. Perfecto. Un segundito. Aquí me está. Mientras tanto, vamos saludando a toda esta gente maravillosa que se conecta con nosotros. Aquí nos saludan desde muchos cielos, como dice William Fernando Sánchez. Aquí Orlando, en Colombia estamos pues por todos lados. Aquí hay gente de todos los países de Latinoamérica. Estoy viendo gente acá muy especial. De Europa también nos saludan. Qué rico saludarlos a ustedes también. Bueno, ¿listo? Listo. ¿Solucionamos? Perfecto, yo creo que sí, vamos a ver cómo nos va. Ahí Sí. vas. Perfecto. Listo, entonces, quienes nos están viendo ahora, vamos, y quienes han llegado a sintonizarse con nosotros y a estar en este espacio. Entonces, la fama no es de los famosos, la fama nos acontece a todos.
La fama o el buen nombre. Ahí les voy dejando como esa inquietud, porque yo pienso que hay que construir es buen nombre. Pero el buen nombre significa que tú estés de acuerdo con ese buen nombre. No solamente que el buen nombre esté por ahí en la calle o que venga de afuera, no. Yo estoy de acuerdo. Es más, puede que el buen nombre no venga de afuera, pero yo mismo sé quién soy y sé que tengo elementos para yo darle una significación y una valoración. Entonces transitemos de esa fama a lo que es el reconocimiento, que tiene dos aspectos. Si voy muy rápido, tú me haces Vamos bien, vamos bien. El reconocimiento puede ser de afuera hacia este personaje o hacia el doctor Alejo, o el reconocimiento puede venir como autorreconocimiento en primera persona. Yo mismo me confiero ese lugar. ¿Qué es lo que me determina a mí como una persona, ante todo, buena, que tenga una cosecha de virtudes, cualidades, dones, y cómo me cosecho yo como una persona que es contributiva a la sociedad? Mire que dejemos de la sociedad lo último, porque yo sé que si lo primero está bien, los segundos ya van a encajar perfectamente y ustedes van a ser personas no discordantes en la sociedad. Entonces, reconocimiento y autorreconocimiento. Okay. Este tema que lo hablábamos, Alejo, en estos días que lo palabreábamos y decíamos, es tan importante el reconocimiento que ustedes no se imaginan. Hay veces incluso está por allá un nivel más altico que un elemento tan sutil como es el de la felicidad. Qué bien, qué bien. Mira, a mí me parece muy interesante eso que estás diciendo, Sergio. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento tú te empiezas a ser visible, digamos. Tal vez no hay un castigo más importante que el que alguien te ignore o ignorar a alguien, ¿sí? Yo creo que eso es algo que yo creo que nos pone fuera de contexto, como que nos dice, aquí no cabemos. Pero cuando se trata además del autorreconocimiento, nosotros le damos mucha importancia en Sinergética al autorreconocimiento y siempre solemos hablar del timo como órgano de expresión de ese autorreconocimiento, que además está en el cuarto centro. Es que a mí eso me encanta, Sergio, porque no puede ser al azar tanta perfección. Que encontremos ese autorreconocimiento en el cuarto centro significa encuentro que me amo o que al contrario me rechazo. Si yo me amo, me reconozco y entonces mi cuerpo está feliz y vibramos al unísono y encontramos sincronía y sintonía. Pero si yo no me reconozco, si yo no me acepto, entonces empiezo a autoatacarme y empiezan las enfermedades de tipo autoinmune. Hoy veía, mira, me perdonas que me extienda un poquitico en esto porque es para darte paso a lo que sigue. Una paciente que súbitamente empieza a hacer un lupus eritematoso sistémico y es una paciente muy joven, una paciente con toda la salud del mundo, sin ningún antecedente especial, muy joven, como te digo, y súbitamente empieza a hacer un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad del sistema inmunológico que ataca a todos sus órganos, empieza a ser muy selectivo y empieza con una alopecia areata, es decir, una partecita de su cuero cabelludo que se empieza a alterar, pero luego con el tiempo esto empieza a afectar otros órganos y es cuando ya hablamos de un lupus eritematoso sistémico. Cuando eso ocurre, uno sabe que hay algún compromiso en el cuarto centro y le dije, bueno, cuando esto empezó, cuéntame, ¿qué ocurrió en tu interior para que tuvieras algún tipo de problema relacional? Mira lo que me contesta. Alejo, yo tengo una serie de negocios y resulta que uno de estos negocios, concretamente cadenas de restaurantes, estaba con un socio que era más que su socio, su gran amigo, alguien que había estado muy cercano a ella tanto tiempo, y súbitamente este hombre le dice, me voy, ya, me voy a ir, me compras o te compro, definitivamente no quiero seguir con esto, pero así, de la nada, pero además terminan en líos, pues porque el tipo empieza a agredir un poco verbalmente y todo eso. Entonces ella entra en una crisis no porque el negocio entre en crisis o algo parecido, sino porque su gran amigo de un momento a otro traiciona la relación de amigos y por supuesto empieza desde el cuarto centro a no entender eso, a no reconocer eso. Ay, mamá, me salieron unas... ¡Qué maravilla esas estrellas! Yo no tengo ni idea de cómo... No tengo ni idea de dónde salieron, pero maravilloso. Me autorreconozco ahí, bueno.
El caso es que, para redondear, entonces, fíjate la importancia, ella deja de reconocerse en esa relación con su amigo y mira a dónde viene a terminar algo que pareciera muy elemental. Por supuesto, entonces ahí hay una cosa que ahorita la vamos a mencionar y es por eso la cantaleta tuya y mía de elaborar actos conscientes e ir transitando conscientemente. Eso no es de la época, no es de la década, eso ojalá siempre tengamos ese conocimiento propio para ir advirtiendo qué es lo que está pasando o cómo le salimos al paso, iba a decir enfrentando, pero no me gusta esa palabra, cómo le salimos al paso también a las situaciones para acompasarnos. Fíjense que ahorita decías, lo opuesto, digamos, como el reconocimiento. Lo opuesto al reconocimiento quizás la indiferencia. Y esa indiferencia es aniquiladora. Yo les iba a decir... Perdóname un segundito, Sergio, te interrumpo, es que sí se te está oyendo un eco y de pronto cuando volteas se te pierde, tal vez apagando el micrófono y solo utilizando el del celular. Creo que va mejor. Estaba pensando, dame un segundo y lo voy a desconectar. Perfecto. Aquí. Entonces lo que te digo, Alejo, vamos a ver si mejora un poquito. Me dices si perfecto, te oigo mucho mejor así. Entonces fíjate que lo importante es establecer que eso contrario, aprendamos del contrario. De lo contrario es esa indiferencia, ese silencio, ese que nadie se dio cuenta que yo llegué, digámoslo así, nadie se enteró, o no me mandaron el mensaje de que no se enteraron, o una cosa tan de moda como el dejar en visto, para que veas que todos estos temas son de una cotidianidad impresionante, y no son sutilezas, Alejo. Sí. Por eso, desde el reconocimiento o no, o desde la indiferencia, nosotros damos vida. A mí me encanta porque nosotros le decimos al otro, hey, te vi, hey, te recuerdo, hey, sé quién eres, o al menos diría... Se te fue la señal. Bueno, esperemos un minutico que Sergio vuelva y se conecte. Parece ser que se le fue ahí la señal. ¿Ahí tienes? Espérate, ahí volviste ya. Ahí volviste, pero vamos a ver si esta batería... Sigo insistiendo con... No, se te perdió mi audio, ¿no me escuchas? Sí, no, se te pierde a veces por momento el audio. Vámonos solamente. No te oigo, Sergio. Eso deben ser los fuegos artificiales. Esos son los que no nos están dejando. Bueno, ahí me escucha bien. Ahí sí. Listo. Continuemos. Es el primer envío del año. Todo esto pasa. Entonces, fíjate que el reconocimiento de vida es porque cuando uno saluda, le dice al otro, y te vi. Oye, existes. Y te conozco. Y si no, al menos le está con su sonrisa diciendo, me gustaría conocerte. Eso ya es algo. Luego, conclusión, para que continuemos. Generamos vida reconociendo o aniquilamos y borramos del mapa a una persona cuando no la reconocemos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos roles. Pero entonces, entender esa parte. Mire, todo lo que se puede hacer con el gesto, la palabra, la sonrisa, y eso tan particular que está sucediendo, que es de la posmodernidad, de dejar en visto ese silencio elocuente que aniquila al otro y que pone al otro a hacer una elucubración de por qué no me responde, si además veo que me leyó. Y ese tipo de cosas generan una cantidad que, ¿te acuerdas? Siempre lo mencionamos en los 4 acuerdos, es uno de ellos, no suponer. No voy a suponer, yo no debería suponer que si el otro no me respondió es porque me está lanzando algo violento, pero tú sabes que tendemos fácilmente a hacer esa traducción y esa decodificación. Entonces, aquí va el tema, como para que lo vamos manejando a lo largo del envío, es ¿qué pasa cuando nosotros no reconocemos y qué pasa cuando nosotros sentimos que no nos están reconociendo? Preguntas, y siguen saliendo la pirotecnia y lo que tú pusiste ahí que no he podido entender. Yo no tengo ni idea de dónde salió todo eso, pero bueno. Entonces, fíjate, algo muy interesante, que nosotros nos tenemos que hacer preguntitas. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estoy esperando que venga de afuera para ser reconocido? ¿Yo qué estoy esperando? Hay personas que en las organizaciones, por ejemplo, tienen dificultades porque no son reconocidas en remuneración. Es decir, yo siento que mi estímulo económico no se hace presente. Y hay otras personas que dicen, no, mire, yo estoy satisfecho con mi ingreso, pero nadie me nota, ni he recibido pues felicitación por los
el certificado de calidad de la compañía, por decirlo así. Entonces, fíjate que la pregunta es fundamental. ¿Qué estoy esperando yo? Ujú. Y cuando tú te haces esa pregunta de qué estoy esperando yo, entonces lo menos que esperas es un eco de a esa pregunta, es decir, algún tipo de respuesta. Te lo estoy diciendo porque en estos días lo viví con alguien que me hizo una propuesta de unos, digamos que de unos cursos y unas cosas. El hombre me envía una propuesta, además en un audio, donde me dice, Alejo, es esto y esto y esto y esto. Yo le digo, hombre, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, y cero respuesta después de eso. Entonces, obviamente, lo que uno dice, bueno, es que es por elemental cortesía, yo respondo y digo, hey, hablemos de esto otro. Es más, frecuentemente yo no hago eso, sino que cojo el teléfono y más bien prefiero escuchar directamente tu voz y no un simple audio o mucho menos un escrito, un texto escrito, porque el texto se puede interpretar de muchas cosas y si para acabar de ajustarse colaron por ahí las mayúsculas, uno ya piensa que lo están regañando y entonces ni qué decir de todo eso y obviamente ese reconocimiento se empieza a perder. ¿Qué pasa, Sergio, cuando ese reconocimiento no solamente es el tuyo, sino el reconocimiento, por ejemplo, en pareja? Yo sé que a ti te encanta hablar del amor y te encanta este como uno de los temas estrella tuyos, pero ¿qué ocurre cuando en una pareja el reconocimiento se pierde? Cuando la novedad se vuelve paisaje, cuando las características de cada ser se vuelven paisaje. Yo lo tenía aquí establecido y anticipémoslo como en el tema de pareja, pero igual ahorita vamos a hablar cuando el jefe no reconoce o reconoce, cuando el profesor, el vecino, el esposo, el hermano, el conductor no reconoce o sí reconoce, pero en pareja, cuando se nos hace paisaje y suponemos que acuérdense algo fundamental. El amor y el buen relacionamiento siempre exigen Me evidencia. encanta Eso es así. eso, me encanta Siempre eso. exige Repíteme esa evidencia. frase, por favor, como dice por ahí el cantante. Repítelo. El amor y el buen relacionamiento siempre exigen Qué evidencias, siempre bueno. exigen confirmación, se simbolizan. Me llama mucho la atención porque las parejas hay veces acuden a buscar el anillo con la piedra de diamante, lo que sea más emblemático y más pomposo para ese día que es el del Claro. compromiso, pero a lo largo del compromiso, a lo largo de la relación, no están permanentemente estimulando. Y atención, el estímulo en cualquier tipo de relación no es adulación, no es bla, 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 porque entre otras cosas yo sé que a ustedes les ha pasado, a todos, Alejo, tú, todos sabemos que incluso hemos desarrollado cierto instinto como para darnos cuenta cuando una persona está como adulando demasiado, como Claro, que claro. aplaudiendo demasiado. Eso no es sincero, no es real, casi que uno puede decir, no, no lo merezco, y no lo digo por el síndrome del impostor, sino que efectivamente detectamos que algunos reconocimientos están, digámoslo así, exagerados. Entonces, en la relación no es tanto la reiteración de un hecho, es hacer claridad en que esta comida estuvo buena, que este momento estuvo delicioso, que este momento que compartimos, que hacía mucho tiempo no teníamos un momentico de Claro. estos. Y fueron 15 minutos en la barra del apartamento comiéndose un sándwich, pero fueron muy Ujú. buenos. Y me quedé pensando en ello. Hay cosas elementales. Mira, decirle a una persona, cualquiera, me quedé pensando en lo que ayer dijiste y te tengo una idea. O efectivamente estoy de acuerdo contigo. Claro. O creo que lo puedes manejar de esta manera. Tú no sabes lo que eso significa para Claro. una persona que esté de Claro. pronto deprimida y caída. Me quedé pensando en lo que tú tienes, en lo que te está pasando. Ya le estás diciendo, me importas. Es que tan me importas que me quedé pensando en eso. Te agradezco, Ana Corrales, por enviarnos el comentario. Yo lo fijé allí para que nos quede resonando esa frase que me gustó mucho. Y entonces me parece súper importante eso que nos estás diciendo, Sergio, porque yo creo que ese solo hecho ya abre un canal de comunicación en otro espectro completamente distinto y hace que, obviamente, al restablecer esa comunicación, también se empiezan a restablecer muchos aspectos de nuestro encuentro con el otro, pero inclusive de nuestra salud. Realmente incluso nosotros decimos mucha parte de las enfermedades es una falta
de comunicación adecuada entre nuestros órganos y sistemas que llevan a que haya un desbalance inadecuado. Volvamos al principio, Sergio. Entonces, listo. Hay necesidad de reconocimiento. Yo sé que hay una historia muy especial con un israelí que me encantaría que nos contaras antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer enseguida. Mira que en esa búsqueda, y estas son historias de hace buenos años, de hace mucho tiempo, pero que permanecen, y atención, uno no se imagina cuándo un suceso le va a significar un parteaguas. A mí me ocurrió que yo estaba de becario en un seminario y unas conferencias que había aquí en Medellín, había unos invitados y había un invitado israelí que yo tenía que recoger en el hotel, en el hotel y llevarlo al centro de convenciones. Lo más simpático es que en el camino él me pregunta, Sergio, ¿por qué vive el hombre? Y esa es la pregunta inicial que siempre les planteo yo a ustedes, ¿por qué viven las personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán principal de las personas? La más fácil para mí que lo iba llevando fue decirle, obvio, para ser felices. Para eso vivimos todos, para ser felices. ¿O acaso no trabajamos todo este año como para en diciembre ser mucho más felices? Y él me mira y me dice, no, sigue pensando, sigue pensando. Reiteró la pregunta, a mí ni siquiera se me ocurría nada, yo insistía, conclusión, vivimos para ser felices. No, Sergio, cuando ya llegamos al centro de convenciones, me dice él, Sergio, el ser humano vive para ser reconocido. La felicidad, me complementó, es consecuencia del reconocimiento. La felicidad es otro concepto muy personal, pero fundamental, principio de principios, el reconocimiento. Y en la relación de pareja, lo fui estableciendo después, es muy importante ese reconocimiento porque, como decía un profesor mío español, hay veces damos por sentado que lo obvio ya es obvio y por ser obvio no lo mencionamos. Entonces, pues llevamos 10 años, pero tú sabes que si estamos aquí es porque nos amábamos, ¿no? Y nos casamos porque nos amábamos y quizás nos seguimos amando y ahí hay unos hijos, consecuencia de, no, ven, eso no es tan obvio, no es como que lo que yo doy por obvio tú también lo das por que materializarlo en palabras, si quieren no hagan la cena romántica si es que le parece muy recargado el asunto, pero al menos estarle diciendo a la persona, me preocupas. Bueno, pero entonces cuando se pasa del reconocimiento a la fama, ¿qué se puede perder o qué se puede ganar? Claro, las personas hablan de que la fama, lo primero que boicotea es la privacidad, pero cuando se refieren a que se volvió un personaje tan famoso que es demandado por muchos otros, claro, y que casi que lo persiguen los paparazzi. No, la fama es una enajenación y lo que puede llevar a la fama es a una enajenación donde dicen por ahí que uno se cree el cuento demasiado y se monta en una estructura que no es real. A ver, entonces la fama casi siempre barajémosla más despacio, Sergio, y traduzcámosla en un lenguaje más comprensible. ¿Cómo qué es eso? ¿Cómo así que la fama es una enajenación? ¿Qué por qué? Muchas veces creemos que este estado que estamos viviendo es un momento de fama porque obviamente nos encontramos unas personas que sonríen y sonríen a nuestro favor aparentemente, pero atención, por nuestra posición, quizás nos estamos destacando en un puesto en la empresa, un cargo nuevo, quizás eso significa que muchas personas dependan de nosotros, y entonces ahí es cuando ya se vuelve ese reconocimiento, adulación, y me logra sacar a mí de la frecuencia tranquila y del reconocimiento propio de lo que soy. Entonces, en síntesis, es cierto que si conquistas fama, corres el riesgo de perder reconocimiento. Totalmente, y ahí es cuando lo tenemos que diferenciar y ante todo reconocer, lo primero es establecer el autorreconocimiento, que es lo que tú te confieres. Ahora, la gran pregunta es, si yo renuncio a este escenario donde todos están aplaudiendo, ¿qué me queda? Y si el balance es positivo y tú te sientes contento o contenta contigo mismo o misma, mira, ahí vamos ganando, porque esta es la primera estructura, el reconocimiento propio. No le teman al asunto aquel del ego, que quizás mi ego se va a poner así, no, porque es que vamos a hablar de sensatez. Tú te has esforzado, tienes una experticia, tienes principios
Entonces la pregunta es, ¿estás contento como estás, contenta? Eso ya te da una imagen propia y ya con esa te sostienes. Lo de afuera tienes que evaluarlo con mucho cuidado, con mucha filigrana. Es frecuente entonces que muchas veces el famoso sea recibido por el rol que está representando y no por la esencia de esa persona. Y por eso muchas veces se queda en el aplauso y por eso escucha uno tantas veces que tantos famosos son infelices. Porque sí, saben que es el mejor cantante, saben que es el mejor poeta, saben que es el mejor actor de teatro o a lo mejor el mejor empresario, pero no saben que en los corazones de esas personas guardan la imagen genuina del ser esencial distinto a su rol. Por supuesto, porque se pierde la identidad y nosotros tenemos que ser justos, debe haber una justa proporción en lo que significa la identidad. Desde luego que vamos corrigiendo hábitos, desde luego que nosotros, y ahora lo plantea muchas veces la psicología con el tema de la constelación, tema en el que no he profundizado mucho, pero sé que su base, la base, por ejemplo, de las constelaciones, son reconocer que venimos genéticamente atados y que podemos incluso romper con unos eslabones que nos esclavizan o nos generan unas conductas que no son buenas, incluso en términos de salud. Eso está bien, o sea, eso es un tema de conciencia y reconocerlo. Pero ante todo, no perder, establecer un punto medio de lo que es el origen y lo que es la autenticidad, que es lo que le pasa al famoso. El famoso se monta en un papel, es una impostación y cuando se queda solo en el cuarto siente ese vacío tan grande que yo ya quién soy. O se queda en el rol, ¿no? Yo recuerdo una historia famosa de un actor que interpretó a Bolívar en una serie famosa que después de terminar la novela, el hombre se quedó metido en el personaje y qué lío para sacarlo de ese personaje porque no entendía que ya había terminado su actuación y que entonces su vida tenía que volver, digamos, que a sus patrones normales. Y aquí dijiste una palabra clave, identidad. Carl Jung, cuando habla de los arquetipos, habla de 12 arquetipos, el huérfano, el inocente, el buscador y el amante, y ahí hago un énfasis, y vienen muchos más arquetipos, pero me quedo en el buscador y el amante, y el buscador es el que sale a el exterior a tratar de determinar dónde encontrar su esencia máxima, pero no lo encuentra hasta que se encuentra con el amante que se recupera a sí mismo, que se empieza a amar a sí mismo y que se da cuenta que esa búsqueda no era externa sino interna. Y entonces es cuando recupera la identidad, es decir, esa noción de quién soy realmente yo, al margen de mis roles, al margen de aquello en lo que me desempeño, quién soy yo como esencia. Si yo le pregunto a Sergio hoy, Sergio, ¿quién eres tú? ¿Qué nos dices? Mira qué tan particular, y ya te voy a responder porque tengo un inventario completo de eso. Eh, Fíjate que hay una expresión que me encanta cuando hablo contigo porque rescato expresiones que son muy de nosotros en el día a día y que también las dejamos transitar por ahí. Creerse el cuento, pero hasta qué punto nos creemos el Ajá. cuento y qué es lo que tenemos que rescatar. Porque a veces nos creemos el cuento que no es y perdemos de vista el cuento Sí. constitutivo que sí tenemos. Atención, principios, inquietudes, virtudes, principios, inquietudes, virtudes. Las inquietudes tienen que ver con las cosas que estás resolviendo ahora para llevar también al futuro y para terminar de crear ese constitutivo. Entonces los principios que tú tienes son fundamentales. Trabajar en esa buena persona, ese reconocimiento propio. Nosotros en filosofía lo determinamos como personalismo. Me reconozco al punto de que sé tanto y tengo ese inventario determinado que puedo mirar al otro, incluso reconocer en el otro las cosas que yo tengo, eso nos pone iguales y ya genera una mejor relación. Entonces, ¿hasta qué punto yo me reconozco sin perder esa dimensión y salirme de esa esfera terrenal, llegar a la estratosfera y creer lo que no soy? Porque Me no. parece fascinante eso, hombre, Sergio, porque entonces en la misma medida en que te estás reconociendo y estás encontrándote a ti mismo, estás encontrando al otro y estás encontrando que en verdad todos somos seres interconectados y que hacemos parte de un entramado que llamamos la raza humana, pero una Sí, raza humana que le da soporte y digamos que la posibilidad de apalancarse para muchas cosas cuando reconozco en el otro mi propio ser.
cuando encuentro que en el drama del otro puedo estar yo o que en mi drama el otro también puede aparecer. Y de esa manera entonces empezamos a entrar en una cosa muy interesante cuando vamos ya saltando de la fama al reconocimiento, porque de esa manera salimos de la superficie, de eso que puede ser efímero, de eso que puede pasar en unos días, en unos minutos, tal vez en unas horas o a lo mejor en algunos años, pero que finalmente no era la esencia, para volver otra vez al centro. Y cuando uno vuelve al centro, yo creo que vuelve a recordar esa misión que fue la que elegimos al venir a este plan divino en el que todos participamos de alguna manera. Desde esa visión filosófica, Sergio, que tú manejas al dedillo y a la perfección, y que además me encanta cómo manejas el lenguaje frente a esto, ¿qué se puede decir de cuando la fama te obnubila y te hace perder el norte y te hace perder precisamente esa conexión con el ser que eres? ¿Qué se puede decir de lo que ocurre en mi interior, que deja de expresar y comunicar hacia el exterior porque ni siquiera yo ya me reconozco en esa fama? Más que la filosofía, porque lo plantea en términos del conocimiento propio, conócete a ti mismo, Ajá. solamente partamos de ese postulado, pero también hagamos el acopio de la psicología, y es como se pierde de vista la persona por querer ser un protagonista o por buscar el tema de la vanidad. La vanidad tiene un segundo componente muy particular, y es que yo necesito de lo que viene de afuera. Eso hasta cierto punto es importante. No en vano, cuando las parejas se conocen, espontáneamente apareció esta persona y se encontró con esta persona, no se habían visto, ya es cuando aparecen de pronto un chispazo y unas mariposas. Ese es el estímulo primero, se llama así como el estímulo primero, y es muy bello porque todos nosotros estamos pendientes y atentos a los estímulos, deberíamos estar. Hay veces por el afán o por muchas cosas o porque vamos pensando y caminando en otras cosas, no vemos lo que está pasando, pero hay una cantidad de cosas sucediendo. No necesariamente los invito a algo que sea tan metafísico que ustedes alcancen a mirar pues la mariposa monarca cuando arrancó su viaje para México, pero sí estar como en ese contacto de las cosas que están pasando, desde portería, desde llegar a la empresa, desde la llamada, desde tantas cosas que son estímulos. En la pareja es ese estímulo primero, cuando el otro me reacciona. Pero no quiero dejar pasar un tema así parezca un poquito desordenado, porque es fundamental. No podemos seguir sin esto. Hay una particularidad que yo te digo que ni la explica la filosofía, no sé si la metafísica. Hay una cosa rara que todos nosotros nos hemos planteado. Yo escuchaba por ahí que en mi casa decían plata llama plata. Y me llamaba la atención eso. Aquí está Jaiber Pérez, un famoso Por ejemplo. precisamente. Y entonces, Eso tiene que ver con esa actitud o con ese, ahí sí creerse el cuento o hasta dónde creerse el cuento, y asumir una disposición, que es un tema fundamental, algún día lo hablamos, el tema de disponerse, no es fácil, eso es un decreto, disponerse es un decreto y no solamente de una vez, ese decreto se tiene que reactivar permanentemente, tú sabes mucho de ese tema, y entonces ahí hay una pregunta muy, muy interesante. Cómo yo planteo ese disponerme de que me conozco tanto y paradójicamente ustedes van a encontrar el fruto. Me conozco y me valoro tanto que atraigo, me conozco y me valoro tanto que encuentro gente que me ve valorado, valorable y se acerca. Eso es como una paradoja en la que pues no te podemos decir fielmente que es tan así, pero ocurre así. Entonces es como para dejarla ahí entre el tintero. qué bien, qué bien. Mira qué tan especial, aparece aquí Girasol de Amanecer. Esta mujer fue la que me hizo el reclamo y le contaba a Sergio como alguien, como esta mujer me dice, doctor, aquí pensando pensamientos, le recuerdo que usted y Sergio Molina nos deben una charla sobre la fama y el autorreconocimiento. Bueno, aquí está para ti Girasol de Amanecer, así que muchas gracias por recordarnos la deuda que teníamos y aquí está, claro que sí. Volvamos entonces, hombre, Sergio. A ver, yo creo que hay una cosa que ya hemos tocado claramente, la diferencia entre reconocimiento y fama. Esa fama, infortunadamente, es lo que generalmente primero buscamos porque estamos en ese proceso de la confusión. Nosotros hablamos de que hay tres confusiones muy grandes en el ser humano: la vida por el cuerpo, la vida por el placer y la vida por el poder. Esos tres aspectos,
cuerpo, placer y poder, frecuentemente llevan a que confundamos esa misión que tenemos y que entonces, por ejemplo, cuando confundimos la vida por el cuerpo, nos dedicamos a esto de tener que estar esbeltos en un gimnasio 18 horas diarias con todas las cosas de la alimentación y todo lo demás, y que, cosa que no está mal siempre y cuando no nos esclavicemos de esa figura. Todo lo contrario, perfecto que cuidemos nuestro templo físico, pero no al punto de confundirlos con la esclavitud al cuerpo físico. La vida por el placer, pues evidentemente nos perdemos en un momento determinado y ni qué decir de esto que implica para seguir avanzando con claridad. Y la vida por el poder, pues yo creo que es justamente lo que estamos viviendo hoy en día a nivel planetario, de que nos lleva a los tremendos desencuentros que tenemos como raza humana, a las grandes guerras, a las grandes luchas por ese poder que empieza a ser simplemente completamente ficticio y que no nos lleva a la esencia, porque si el poder es para poder, entonces maravilloso, pero cuando el poder se hace para manipular, entonces ahí se nos pierde un poquito la dirección. ¿Qué opinas de esas cosas? Sí, y sería este sitial privilegiado que tengo, que tienes en este momento, llámese ascenso, autoridad, bienestar económico, bienestar en salud, ¿cómo lo aprovecho? Y cómo también lo comparto, cómo también lo testimonio y cómo también invito a los demás a que tengan un bienestar al respecto. Eh, hay una trampa y es que se nos hace muy recurrente aquello de en vez de ser tener o creer que el tener nos lleva al ser. Y lo hemos visto y creemos que las personas, yo me acuerdo una vez, tuve un carro muy bonito y como me perdonar la historia, Alejo, pero Rico. cuando yo hablo con vos es así. ¿Y cómo te parece? Yo caí en cuenta que el carro era muy llamativo. Entonces yo creo que yo compré ese carro pensando en el que fuera caminando y viera el carro. Y cuando yo iba en el carro, yo decía, bárbaro, es que esto por dentro es muy distinto a Claro. como es afuera, ¿no? Qué tan particular. Yo no veo ni el color, ni el estruendo de carro grandote que era en ese Me momento, ni la encanta. marca, ni el modelo. Yo definitivamente el habitáculo, que es el que me lleva ahí concentrado. Entonces yo decía, bueno, ¿será que los demás que lo ven pueden decir, bárbaro, mira, ese señor que vaya despierta cierto interés? Y ni siquiera eso, porque el carro tenía los vidrios polarizados. Y yo decía, qué particularidad, aquí ni saben quién va, esa es que ni siquiera hay retroalimentación. Tendría que ser que yo me bajara del carro, que hiciera así, yo podía ir cualquier cosa de esas. Entonces es importante eso, no está, el asunto no está en el tener, el asunto está en quién Claro. soy, cómo voy trabajando. Entonces, yo sé que a muchos les suena eso como a cantaleta de viejitos, pero no, tómelo como elementos de sabiduría que son salvavidas permanentes y muy necesarios. Cuerpo, placer, poder. Va muy cerquita lo que estamos hablando y me voy a meter a una hondura por allá muy grande que terminé de estudiar con la Pontificia de Salamanca y es el tema de la dignidad. La dignidad es el reconocimiento propio. Entonces las personas se afectan cuando sienten que hay veces ya les están lesionando la dignidad. Muchas veces incluso revisamos si esa dignidad venía estando afectada hacía mucho tiempo porque fuiste permisivo o permisiva con ciertos actos que no te generaban reconocimiento. Al contrario, cuando tú tienes el reconocimiento que te dan de afuera, tu dignidad se mantiene en un punto. Si no viene de afuera y viene una ofensa, una agresión en contravía de tu dignidad, pues el autorreconocimiento te alerta la campana y te dice, cuidado que están tocando tu dignidad. Es cuando tú dices, hasta ahí. La dignidad no tiene nada que ver ni con mucho dinero, ni con un cargo ostentoso, ni con ese carro en el que yo me montaba que era así todo grandote y exagerado. Entonces uno aprende a desligar una cosa de la otra. Y esa dignidad, por supuesto, es no negociable. Yo creo que en eso tenemos que tener muy en cuenta eso, porque cuando arriesgamos nuestra dignidad es cuando muchas de las afecciones que tienen que ver de carácter psicosomático comienzan, porque ni siquiera nosotros aceptamos que nos estén contando ese tipo de cosas o diciendo ese tipo de cosas. Me hiciste reír mucho con lo de tu carro,
porque recuerdo también la anécdota de un amigo, un gran amigo chileno, el doctor Claudio Méndez, un personaje maravilloso. Este hombre, un día me dice, yo estaba en Chile dictando una conferencia, él era el organizador, y me dice, Alejo, te quiero llevar en mi jeep para no sé qué parte, ¿no? Y entonces, te invito a que nos montemos en mi jeep y vamos a disfrutar eso, porque yo estoy disfrutando muchísimo de mi jeep. Y cuando llegamos al parqueadero, yo buscaba un jeep y no lo encontraba por ningún lado. Y dice, bueno, súbete a mi jeep. Y yo, Claudio, ¿este es tu jeep? Y dice, pero claro, esto no es un jeep. Y el hombre, créeme, no tenía ni idea de que su carro no era un jeep, pero hasta ahí estaba convencido de que era un jeep. Y entonces él estaba feliz Ahí tienes. invitándome a montar en su jeep. Pero cuando se da cuenta que no es tal jeep, este hombre explota en la carcajada que no terminaba. Terminamos los dos llorando de la risa porque no podía yo creer que este hombre ni siquiera no supiera que el carro no era un jeep. Pero él gozaba como el que más y decía, bueno, quiere decir que ya no tengo un jeep y ya vuelvo a ser yo sin mi jeep, ¿no? Entonces, fíjate que en todas esas anécdotas, hombre, Sergio, yo creo que empieza una manera de darnos cuenta de cuántas cosas podemos despojarnos y Claro, y cuántas que, cosas resultan no esenciales para ser lo que somos verdaderamente en nuestra existencia. claro, un amigo que no tenía mucho dinero invitó a su pareja a un restaurante muy costoso y ella pues le dijo, no es necesario, o sea, nos estamos gastando un dinero que... No, entonces él decía, dos preguntas que hay veces nos las hacemos a la ligera, decimos, pero ¿cómo así? Y es que nosotros también tenemos derecho. Venga, no es por ahí. ¿Cómo así que usted tiene derecho y eso lo va a llevar a gastar más dinero? Eso no es como ratificar un derecho, o ratificar un estado, o una situación o una condición. Y lo otro que decía él, pero es que además nos lo merecemos. No, pero es que también nos merecemos otras cosas. Eso realmente es un tema de tener mucha la cabeza bien puesta, mucha racionalidad de qué actos estoy haciendo que enaltezcan la dignidad, incluso la dignidad como pareja. Que ahorita mencionabas eso, lo dejamos pasar por ahí, pero les advierto, hay una salud de pareja. En esa relación de pareja hay una salud, y bien uno pudiera decir que hay relaciones deshidratadas, que hay relaciones que les falta oxígeno, o sea, es decir, todo lo que manejamos nosotros que sabemos que nuestro cuerpo, soma, necesita, nosotros también lo podemos determinar con respecto a nuestra pareja. Es podemos una relación está necesitando esto o aquello y efectivamente la puedo purgar de malos sentimientos, de malas situaciones, la puedo hidratar, le puedo poner minerales, la puedo oxigenar, no con la canita al aire, de otras maneras, pero saber exactamente yo qué puedo hacer para trabajar por la dignidad de pareja y por el reconocimiento mutuo, es lo más cerca que ustedes tienen, la pareja, la familia, los hijos. Entonces también para que revisemos qué tanto estoy, acuérdense que al principio del envío se los dije, qué tanto estoy reconociendo a los demás y yo también cómo estoy recibiendo lo de afuera como un buen reconocimiento que sí sea vital y contributivo a lo que yo necesito. Cría fama y échate a dormir, es un dicho muy común. ¿Qué opinas de eso? No, es absurdo, te darás cuenta. Yo conozco una cantidad de famosos, siquiera tocaste el tema, Alejo. Yo conozco una cantidad de famosos o que deberían ser famosos por algo. En la academia, yo no sé si a ti te ha pasado, yo llegué a ver más que todo afuera, no tanto por aquí, pero por fuera uno ve personas que uno lo ve en la cafetería de una universidad y está haciendo la fila como cualquiera, normal, tranquilo. Y si tú miras en Google ese personaje, te encuentras detrás de él toda una circunstancia impresionante, que habla no sé cuántos idiomas, que se distinguió, y está en una condición absolutamente normal. Luego se hace, digámoslo así, más admirable. Es un famoso que maneja su proporción. Es un famoso que no está desconectado de este mundo. Y eso lo hace incluso más admirable. Eso me permite hablar de que no solamente yo hago el reconocimiento de la persona, te pongo como ejemplo, no es solamente admiro a Alejo, sino que es la persona y el entorno, como decía Ortega y Gasset, el ser y su circunstancia, la circunstancia del ser, lo que lo afecta, lo nutre, lo atraviesa,
le hace hacer preguntas, es lo que yo voy a reconocer. Entonces a mí me encanta ese juego que alguna vez te planteé. Sí, Alejo, Alejo es Alejo. Y además Alejo es médico y de los buenos. O sea, ahí le doy como otro tributo a Alejo. Es que Alejo es mi amigo y es médico y de los buenos. Y también, ve, pero Alejo canta. Y bien, o sea, le voy agregando adjetivos, cualidades y particularidades, y tiene un sentido del humor espectacular y una calidad humana. Entonces, cuando yo empiezo a establecer que Alejo, además de ser mi amigo, que es mi percepción, reconozco que es contributivo en la sociedad, porque salva vidas, porque a muchas personas les da unas pistas y unos despertadores importantes en su vida. Yo digo, bárbaro, yo a este hombre lo admiro. Vos terminás siendo un famoso que yo admiro, en esa proporción que para mí es la admiración, la persona incidente en la vida de otros. Perfecto, eso me gusta mucho. Aprovecho para saludar aquí a Lili López, también un abrazote grandote. Lili, también te amo mucho. ¿Qué ocurre aquí cuando en un momento determinado tú, Sergio, empiezas a darte cuenta que en lugar de utilizar esos adjetivos calificativos que describen al otro, es que Alejo es un buen médico, tiene buen genio, tiene la chispa, Pero ¿qué pasa cuando de ahí para allá nos pasamos a los superlativos o a esas cualidades que ya empiezan a vestirse de adulación? ¿Cómo reaccionar frente a eso cuando eso está ocurriendo y cómo diferenciar cuando el elogio es genuino y cómo entender que detrás de ese elogio hay un proceso de admiración, de respeto profundo y no una cosa de, llamémoslo así como decimos en paisa, de cepillo que nos hace enredar en la relación y que crea definitivamente bases falsas para edificar a partir de eso? Sí, esa adulación que es advertible y finalmente todos, no solamente es un elemento de la negociación, como que más o menos vamos desarrollando ese instinto que le permite a uno decir, bárbaro, aunque me favorece todo lo que dices, siento que te estás sobreactuando. Es decir, tantos adjetivos para mí, ¿acaso yo he muerto? Pues como decían por ahí, que yo estuviera muerto, están hablando como que ya me hubiera ido de este mundo porque así que es un homenaje póstumo. No, mire, un adjetivo es suficiente y el adjetivo tiene mucho que ver es con la calidad humana. Esta persona, hacia fuerte le puedo decir, es una persona buena, bien intencionada. Okay. Es una persona buena, bien intencionada. Eso ya la hace contributiva, funcional, socialmente, lo que ustedes quieran. Cuando yo ya me voy con la palabrería, lo decimos mucho en comunidad, tanta palabrería empalaga, y entonces uno empieza a ver que hay una impostación, algo que no es real, no se da. Entonces, este tipazo fenomenal, eres un tipo fenomenal que tiene opiniones extraordinarias, tú destacas en todo, tú te constituyes en un ejemplo para no, por favor. Eso inmediatamente, por la verbalidad, se determina. Por eso el reconocimiento está dado en el gesto, en la palabra. La evidencia del reconocimiento está muy dada por la palabra, el gesto es la mirada. Cuando yo te vi, si yo te vi, el estímulo fue visual, casi que siempre va a exigir una respuesta aquí. O es palabra o es sonrisa. Y cuando le entregas eso a una persona, tocaste y le dijiste, estás vivo, estás viva. Hay veces asentimos. Esto es proxémica. Mira, esto no toca, que es algo muy bello que yo tal vez un día te lo dije, o no sé si en alguna charla lo dijimos. Hay una proxémica que sin ser proxémica toca más que la proxémica. Proxémica, tocar. Hay veces esta venia que parece a veces como tan cortesana de uno de alguien y le hace así, ¿cierto? Y es un gesto que toca mucho. Qué bien. Acompañado de una sonrisa ni se diga. Entonces es lo que tenemos que mantener. Qué bonito. En la relación de pareja, algo sencillo, como cuando yo voy, y yo no sé cuántos años llevamos, pero yo me retraigo un poco para que tú pases. Ese gesto, eso es verificable. Ese gesto, la otra persona, así no te diga, gracias, llevamos 20 años y sigues siendo tan caballero, no te lo va a decir, pero lo va a sentir. Claro. Tú vas a estar bien.
Mira qué curioso es, hombre, Sergio, es que me encanta cómo son las sincronías. Por cierto, esto sí va a quedar grabado y también Sergio va a quedar como colaborador para que mucha gente más se pueda beneficiar de esta tertulia que yo le estoy disfrutando a plenitud. Pero estás mencionando eso y hoy justamente cuando salía de mi consultorio me ocurrió que me monté al ascensor. Yo creo que el más viejito era yo. Había 3 o 4 jóvenes y yo entré de último, pero cuando se detuvo el ascensor ya en el primer piso, yo me hice a un lado para que ellos pasaran y siguieran. Y una de esas chicas hizo, wow, ¿cuánto hacía que no hacían esto con nosotros? Y entonces yo miro esto, que para mí es un gesto completamente normal y natural, que simplemente fui educado con esos valores, pero me quedo sorprendido de cómo a alguien le sorprenda un gesto tan elemental como esos. Entonces, cuando se pierden esos detalles, esas cosas, yo creo que dejamos de reconocernos también y de hacerle esa venia al otro que le está diciendo, me importas tú y también te rindo un homenaje a tu presencia, por favor, continúa. Eso no significa ni sumisión, ni salamería, ni otra cosa, sino un detalle de fina cortesía, diría yo. Te vuelve Aquí una actitud. sí, se me ocurre una pregunta muy importante, Sergio. Los famosos suelen generar en otros o admiración o envidia, ¿no? Y entonces el otro, por el solo hecho de ser famoso, muchas veces está en boca de muchos y resulta que ni siquiera lo conocen, pero es que ese tipo es muy petulante, simplemente porque por dentro yo estoy adoleciendo de lo que posiblemente el famoso tiene. ¿Cómo diferenciar ese hilo tan delgado que nos evita conectarnos verdaderamente con el ser que eres? Claro, vuelvo y te digo, los apetitos y lo que tengo. Trabaje con lo que hay, decía un gran amigo mío, y es para no adelantarnos a la ficción, para no salirnos de este mundo, establecer esos sueños que además son posibles, que a lo mejor la distancia entre lo que soñamos y proyectamos hoy, el sueño está por allá en el futuro, la distancia requiere un esfuerzo, pero si tú te das cuenta que ese esfuerzo, disciplina, contactos, formación, etcétera, te va a contribuir a lograr el objetivo o a lo que muchos dicen ser más notable o a querer adquirir preponderancia Eso. en un área de la vida, pues entonces hay que trabajar en ello. Pero cuando ni siquiera trabajando lo vas a poder lograr, porque es que yo no canto bien, porque es que es imposible que yo salga a cantar cuando no lo soy, no va a ser una estrella pop, ni a esta edad, ni con las condiciones que tengo de la voz. Entonces, de una vez descarto eso. Entonces, los pies en la tierra me permiten determinar lo lograble y lo que no, y en qué soy bueno, y por qué quiero ser bueno. Obviamente se los está diciendo un filósofo, pero a mí me encantan las preguntas, esas preguntas que son, hay veces prueba ácida, y yo qué quiero, para qué, y cómo lo consigo, qué quiero, para qué, cómo lo consigo, para hacerme feliz, desde qué punto de vista, desde el mío o desde el otro. ¿Y qué es felicidad? O finalmente reconocimiento. Por eso digo que hay más de un anónimo, y benditos sean esos anónimos que están por ahí, pero que viven muy bien, porque sienten que ya silenciosamente contribuyeron, son altruistas, son observadores, escriben una notica por ahí que se la mandan a alguien y logran conmover el Eso. mundo. Con eso me congracio mucho, que logren conmover el mundo. Y contrario a eso, hombre, Sergio, a veces me ocurre, hombre, no nos digamos mentiras, estas redes a veces a unos nos hacen un poquito más visibles que a otros, y me ha ocurrido en varias ocasiones algo que yo me muero de la risa, entre otras cosas, porque tú sabes que yo era medio fóbico a las redes, yo me resistía a aquello de, hola, estoy en este restaurante y mira lo que estoy haciendo. No, yo decía, no puede ser que la gente pierda el tiempo en eso, hasta que en verdad encontré la utilidad de encontrarnos con tertulias como estas, que para mí son súper enriquecedoras. Pero entonces me ocurre mucho en la consulta que alguien llega por primera vez y dice, ay, ay, estoy conociendo al doctor en persona. Y entonces yo digo, ay, ay, estoy conociendo a la paciente en persona. Para quitar de una vez esa Venga, yo la cosa. toco. Toquémonos, soy yo, soy yo. No, es muy particular porque tendemos a eso, tendemos a llevar a la persona a un escenario que no es así. Bueno, tenemos un propósito muy importante, es reconocerme y reconocer a los demás. Reconocer y reconocerme. Reconocer como verbo reflexivo, reconocer y reconocerme. Quiero que empecemos por Me ese. encanta eso. Me Me pasa una encanta cosa esa muy palabra que particular. usaste, reflexivo, y Es ahorita vamos a reflexivo, parecido a amarme.
Amar qué bien, y qué bien. amarme. Pasa lo mismo con dignidad. Yo puedo dignarme, darme la dignidad, no solamente quedarme en, ay, admirar a los demás y conferirles un sitio. ¿Yo qué? Tú tienes una dignidad, establecela. Entonces, mira que son verbos Claro. reflexivos. Ahí hay un secreto interesante. En una charla, antes de que se me olvide, en una organización, hablando del reconocimiento, se me acerca un joven y me dice, oiga, ¿sabe que yo aquí en la empresa soy un famoso? Me decía él, yo soy un famoso. Yo manejo sistemas y yo he hecho lo que sea, yo he diseñado software específicos para la empresa, específicos para el sector de la empresa, etcétera. Oiga, pues yo llego a mi casa y le cuento a mi esposa y mi esposa no tiene ni idea, ella no sabe ni de qué le estoy hablando. Yo Deja quisiera que de ser ella, famoso. que esos 15 minutos donde yo le digo, ¿cómo te parece? Que hoy se cayó el sistema y yo logré no sé qué con un bypass de... Y dice, ella se aburre, ya. Mira lo importante de eso. Él decía, a mí no me importa porque aquí me pagan bien. Yo no estoy buscando la retribución ni la remuneración ya aquí. Yo la quisiera en mi hogar. Que entendiera un poquito de cómo fue eso de que se cayó el sistema y que yo lo recuperé a partir de unos puertos que organicé y no sé qué, y una conexión de no sé qué, no sé qué. Qué bien. Entonces, fíjate cómo también estamos invitados a, de forma genuina, interesarnos por el otro, que es Qué bien. reconocer, además de reconocerle que ya lo hemos hecho, ¿correcto? Es importante que nos quede a nosotros claro esta noche. Reflexión, volver a flexionarse, enseñarle humildad, volver a encontrarnos a través de esa reflexividad que me devuelve mi propia imagen cuando, por ejemplo, me veo al espejo y digo, che, sos fantástico, nene. Me hiciste acordar, un profesor me decía, y miren cómo hay veces eso no es nutrir el ego desproporcionadamente. Un profesor me decía un día, yo creo que estoy entre las 10 personas que hablan más de 5 lenguas muertas en el mundo. Ah, en serio, profe, lo hacía bajito, sí, sí, pero es normal, o sea, es también reconocer lo mío, pues yo no ando por ahí exhibiéndolo, pero Sergio, te lo cuento, yo creo que ya no somos sino 10 los que hablamos, chan, arameo, chan. Bárbaro, qué interesante eso. Me reconozco, pero no hago de eso pues un alarde que signifique que los demás tengan que estar haciendo así. Claro, claro, claro. Sergio, mira cómo se nos va pasando el ¿Qué tiempo, tal? mira cómo ya es que llevamos una hora conversando y a mí me parece que estos temas definitivamente amerita extenderlos a muchas de estas tertulias, como decía Cándida por ahí, a seguirnos tomando un tinto doble o triple, en este caso un vaso de agua doble o triple, pero yo creo que es una delicia volver a enriquecernos de la esencia del ser, de esto elemental que nosotros podemos realmente perdernos precisamente porque la fama a veces nos ilumina tanto que nos enceguece. Y yo creo que lo bonito es entender que hay que dosificar todo y entender que, insisto, ese exceso de luz enceguece y a veces es suficiente un destello de luz para poder encontrarnos y para poder alcanzar a ver al otro y darnos cuenta de que el otro existe y que posiblemente sea el reflejo nuestro también. ¿Cómo vamos concluyendo este encuentro de hoy, esta tertulia tan deliciosa, hombre Sergio? Reconózcanse, reconozcan. La peluquera mía es magistral, siempre que voy donde ella, y nunca iré donde otra, donde pueda. Me dice que tengo el pelo espectacular. Yo sé que por aquí yo ya tengo unos vacíos, pero ella nunca me lo dice. Pero me dice, tienes el cabello espectacular, ¿cómo te lo vas a cortar? Pero, ¿sabes? Yo siempre voy donde ella porque nunca ve mi pelo en desorden. Una pregunta esencial, ¿qué perdiste cuando dices que perdiste? Porque la gente teme a perder la fama o perder el prestigio. Revisa el prestigio, qué es el prestigio y qué es el prestigio, el buen nombre a la luz de quién, tuyo o de quién. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y en pareja y relacionamiento, reconocer y reconocernos. Qué maravilla, hombre Sergio. No sabes cuánto te agradezco que hayas sacado este espacio porque yo sé que estás bien ocupado con tus quehaceres, pero siempre es una delicia conversar contigo, siempre es una delicia compartir saberes. Esto no te hace exento de un café que nos debemos, bueno, yo una Totalmente. malteada probablemente,
pero en verdad que es necesario también que ese reconocimiento se dé de manera personal. En lo virtual a veces nos perdimos mucha cosa muy significativa, que es como ese calorcito del abrazo, el encuentro, la sonrisa y el morirnos de simpatía con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que vuelvo y te advierto, no estás exento de eso, nos lo debemos todavía. Por ¿Sí? supuesto. Gracias a vos, gracias por el tiempo, gracias a las personas que están ahí, gracias a Betty, gracias a Girasol del Amanecer que nos juntó para que tocáramos este tema del reconocimiento. Claro que sí. Una feliz noche para todos. Recuerden, queda grabado en el Instagram TV, queda grabado en YouTube también y Sergio queda también en su página como colaborador para que muchos otros se beneficien. Compartamos esto generosamente porque ese es el objetivo, que sigamos creando redes de cosas que nos ayuden a edificar y a construir. Feliz noche para todos. Un abrazo. Chao, chao.